Cuando estaba en mi primer año del pregrado, yo ya conocía la ciudad donde estudiaría, Valparaíso, en Chile, pero no conocía las inmediaciones de donde está la facultad. Por lo tanto, creía que estaba en tierra desconocida. Incluso, estando en una ciudad que conocía, sentí como si estuviera a punto de entrar en otra dimensión de la misma realidad. Por lo que una semana antes de comenzar mi primer semestre, viajé en tren para calcular cuánto me tomaría llegar en transporte público y luego recorrí las calles cercanas para saber dónde podría almorzar o comprar materiales como libros para las clases. En cierto sentido, creía que el barrio universitario funcionaba como un lenguaje que yo no conocía y que quería aprender antes de mi primera clase. Creo que el inicio de la primera clase, una semana después, fue similar, pues recuerdo que un profesor de un ramo introductorio comenzó a hacernos preguntas, como si nosotros ya supiéramos conceptos avanzados de la carrera o la clase, lo cual me generó nuevamente la sensación de que estaba en un espacio donde hablaban otro idioma que yo no conocía y no me sentía totalmente listo para eso, como si yo fuera una radio intentando encontrar la frecuencia correcta. Por supuesto que he citado un caso muy concreto de adaptación geográfica, y es muy posible que tú te hayas aventurado a ir a una universidad mucho más lejana. Tal vez te hayas trasladado a una región completamente distinta, o a otro país, pero lo cierto es que el nivel superior tiene su propio lenguaje, y su propia lista de reglas no escritas, reglas que no son tan evidentes. Aprendemos observando, escuchando consejos o rompiéndonos la cabeza. Estás escuchando al Homo Academicus y hoy vamos a hablar de ese momento de entender las reglas del juego cuando entramos en la universidad o nos adentramos en la vida académica. Así que síguenos en tu plataforma de podcast y envíale este episodio a ese amigo o amiga que comparte contigo este viaje de ser estudiante, investigador o profesor. Los que somos los primeros de nuestra familia en llegar a la universidad o en involucrarnos en la comunidad académica, sabemos lo que no es tener cerca a alguien que pueda responder preguntas, dar consejos o incluso comprender las crisis que surgen. Esto también ha sido un problema para las generaciones que han pasado gran parte de su formación de grado o posgrado en línea por la pandemia. Es un método de enseñanza que tiene muchas ventajas, pero también sus desventajas. Y una de esas desventajas es la falta de espacios donde podamos ver cómo actúan los demás. Faltan las conversaciones en el pasillo o en el café sobre cómo es la asignatura que pensamos cursar, intercambiar sugerencias de buenas lecturas, averiguar qué suele preguntar ese profesor en los exámenes. En este proceso, contar con el apoyo de algunos estudiantes más experimentados fue esencial para mí. Poder escuchar historias de cómo fue para ellos pasar por cada etapa, cuál semestre dicen que es el más duro, o incluso saber cómo se sintieron en el momento de la tesis y cuál fue su estrategia para superar ese momento. Esto marcó toda la diferencia para mí. Sin embargo, también hay muchas cosas que oímos que pueden moldear la cultura académica de una forma más peligrosa. Y una de estas nociones que pueden transmitirse es la cultura ya naturalizada del sufrimiento. Oh, la investigación es así. Tienes que aguantar este tipo de cosas si quieres estar aquí. Nadie te está obligando a estar acá. Entonces tienes que aguantar. No esperes otra cosa. Es algo que aparece incluso en los souvenirs para regalar a los profesores. ¿Ya viste una de esas tazas con las palabras lágrimas de mis alumnos? Ay, súper graciosas. Y esta idea también aparece en la cantidad de memes en páginas académicas que refuerzan el sufrimiento en la universidad, especialmente en los estudios de posgrado y en la investigación. Hay un montón de sitios web geniales donde puedes seguir la rutina de los investigadores y recibir una lluvia de inspiración. Dejaremos una lista de recomendaciones en el material del episodio en nuestra página. Pero hay otras cosas que son pura basura. Normalmente los llamo memes malditos. Memes que refuerzan vicios en nuestro comportamiento en un tono de conformidad. Como el meme que dice que la mayor motivación de un estudiante es la desesperación. Con gráficos de productividad que muestran que la curva de productividad aumenta solo cuando se acerca la fecha de entregar un trabajo o examen. O el meme de Fred de Scooby-Doo, quitándole la máscara al villano, entre comillas,
doctorado, y revelando que doctorado es en realidad sinónimo de aislamiento, conflicto con el tutor, falta de equilibrio entre estudios y vida personal, ansiedad y estrés. U otro meme que te dirá que el verdadero superpoder de un académico es hacerlo todo en el último minuto, entregándose a altas horas de la noche con 3 bebidas energéticas. Chistes y más chistes que naturalizan comportamientos tóxicos entre profesores y alumnos y también entre otros compañeros, ¿por qué no? Después de todo, ¿qué sentido tiene llenar nuestras mentes de información a costa de nuestra salud mental y nuestro carácter? La universidad es un lugar donde se puede permitir a los seres humanos florecer de muchas maneras, y la promoción de una cultura llena de vicios puede conducir a altas tasas de publicación, así como altas tasas de agotamiento, depresión y ansiedad. Fíjate que el propio burnout no fue clasificado como enfermedad relacionada con el trabajo por la OMS hasta el año 2022. Es problemático que el proceso tan increíble de descubrimiento, asombro y aprendizaje esté tan desconectado de un modo de vida saludable. No digo que la academia sea la carrera más fácil, pero tiene que ser así. Tenemos que entrar en ella con la mente moldeada para aceptar esta condición. Tenemos que empezar nuestra investigación con la mente condicionada para aceptar las injusticias y los abusos que se producen. Sé que son muchas preguntas, pero cuando entramos en la vida académica y aprendemos un poco sobre la producción científica, primero aprendemos a hacer esto, a plantear preguntas, a hacer hipótesis. Y la hipótesis aquí es, este sufrimiento de esta manera, ¿es realmente algo que deberíamos haber normalizado? Y solo un paréntesis. No estamos planteando la idea de que hay que vivir en modo zen todo el tiempo y no tener ninguna angustia. El sufrimiento en sí mismo no es algo negativo. Como si no sintiéramos dolor, nos lastimaríamos todo el tiempo. Si no sentimos dolor por algo, no tenemos empatía. Aquí estamos diciendo que el sufrimiento que no puede ser naturalizado es el sufrimiento como resultado de abuso o negligencia. No la angustia de la curiosidad que te hará crecer como investigador o la incomodidad de enfrentarte a una respuesta difícil que te hará madurar, la presión que te hace comprender la importancia de algo, aunque podemos usar la misma palabra, sufrimiento, para hablar de esos temas. Hablo de sufrimiento aquí en el sentido de algo que hiere la dignidad humana, pero volveremos sobre esto en el último episodio. ¿Y quién sale ganando con esta cultura de sí, si quieres investigar o vivir en el mundo académico, tienes que aceptar que vas a sufrir? Ahora escucharán la voz de Mónica Cortés trayéndonos los que nos dice Luana Sofiati, máster en literatura por la Universidad Federal de Juiz de Fora en Brasil. Ella ha acompañado a más de 90 investigadores en el proceso de investigación y escritura académica. Cuando normalizamos la idea de que el mundo académico es intrínsecamente un entorno hostil, creo que también estamos normalizando una asociación directa entre el aprendizaje y el sufrimiento. Y en mi opinión, esto es muy negativo, porque al hacerlo también estamos normalizando una lógica meritocrática. Estamos normalizando el autoritarismo en esa relación que existe entre profesor y alumno y perpetuando la idea de que la universidad es un lugar para unos pocos. Así que creo que es muy legítimo hablar de los temas que experimentamos en nuestro tiempo de formación dentro de la universidad, pero que para crear una cultura académica más acogedora, la conversación sobre los problemas tiene que hacerse desde una perspectiva crítica, cuestionadora y no con conformismos o chistes de autodesprecio. Otro ejemplo de quién gana son las empresas que venden artículos y trabajos de final de carrera, ya sean tesinas, tesis o disertaciones. No voy a dar nombres para no hacer publicidad para ellos, pero seguro que muchos hemos visto anuncios de estos en las redes sociales o en los pasillos de nuestra universidad, o buscando una solución milagrosa usando esos chats de inteligencia artificial, que también es un mercado, y también buscan lucrar. A veces ni siquiera es la venta del texto en sí, pero sabiendo que muchas de las crisis que sufrimos en la universidad se culminan en la escritura, hay mucha gente por ahí vendiendo soluciones milagrosas para conseguir publicar un trabajo de investigación, incluyendo la creación de datos, o vendiendo un curso de cómo escribir un trabajo de final de carrera en una semana. Y lo que alimenta este mercado es precisamente la desesperación de quienes no tienen ni idea de cómo satisfacer una demanda evaluativa, y los coaches lo saben y lo utilizan
como detonadores para vender. No es raro encontrarse con alguien que tiene dificultades con el proceso de tutoría, y esto ocurre por varias razones. Y cuanto más hablamos con la gente, más nos damos cuenta de que hay dificultades por ambas partes, de los estudiantes y de los profesores. Seguro que conoces alguna historia sobre un mal tutor, quizás en la misma medida que tienes historias que contar sobre un compañero que no hizo nada en el trabajo en grupo y aún así se llevó el mérito, ¿verdad? Y hablando con Luana sobre esto, llegamos a un punto importante sobre la supervisión. Los procesos de acompañamiento que yo faço. La escucharás de nuevo por la voz de Mónica. En los procesos de seguimiento que llevo a cabo con investigadoras de posgrado, la queja que más escucho sobre los supervisores es la falta de diálogo. Pero me doy cuenta de que algunos de los conflictos en esta relación de trabajo surge de la falta de claridad sobre las funciones y las responsabilidades de cada parte. Así, la falta de diálogo se manifiesta, por ejemplo, cuando el tutor dice que solo quiere leer el capítulo cuando esté listo. Aunque entiendo que leer un texto en proceso en redacción tiene sus dificultades, sobre todo si está muy fragmentado. Me doy cuenta de que algunas personas se sienten perdidas y abandonadas porque realmente no pueden mostrar los resultados parciales. Quiero darles 3 ejemplos de conflictos que pueden surgir por esta falta de claridad sobre las funciones de un tutor. Por ejemplo, esperar que el tutor sea la persona que convoca a reuniones y fija el calendario de redacción o incluso crea organización argumental de los capítulos. Y sabemos que la dinámica de cada supervisor difiere uno de otro. Pero todas estas acciones que he mencionado son responsabilidad de la persona que realiza la investigación. Así que es responsabilidad del tutor responder a tu solicitud de reunión. Pero tú puedes y debes señalar cuándo necesitas apoyo. El tutor tiene que estar abierto a hablar sobre tu cronograma de investigación y tus ideas para el capítulo. Pero es tu responsabilidad ser propositivo y aportar las ideas para ese capítulo. Pero, ¿qué suele entenderse por tutoría? Estás escuchando la voz de Remy Ocon trayéndonos el relato de Beatriz Castro, estudiante brasileña de pedagogía en la Universidad de Sao Paulo. En mi universidad, la mayor parte de la investigación de grado se realiza a través de un programa de becas unificadas. El estudiante se apunta a un proyecto ya redactado por un profesor, por lo que nuestra relación como estudiantes depende mucho de qué vamos a hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Mis 2 experiencias fueron así, y las de algunos de mis compañeros también. Aunque fue muy bueno y estupendo para mí aprender muchas habilidades, ahora durante la redacción de mi tesina estoy aprendiendo realmente sobre la autonomía y el papel de la tutora. Este cambio de comprensión no ha sido tan sencillo porque antes sentía que lo hacía por el profesor del proyecto, ya que no era un proyecto escrito o ideado por mí. Esto tuvo ciertas repercusiones en mi organización, mi entrega, mi estado emocional y mi relación con la tutora. Ahora siento que mi responsabilidad con la investigación en sí, lo que también tiene sus impactos, pero siento menos tensión en la relación tutor-alumna. Seidy León, que hace su maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos contó un poco sobre su contexto. Generalmente se necesita suerte para tener un buen asesor. A veces puedes escoger y en otras no hay opciones y sabes que te irá mal con esa persona. En el peor de los casos, retrasa tu proceso, es frustrante. Por otro lado, en el pregrado, en el último ciclo, se lleva un curso de tesis que se debería aprovechar, pero no todos lo hacen. Desconozco si los estudiantes saben que los docentes que asesoran tesis son beneficiados económicamente o no. Tal vez por eso ellos lo hacen de mala gana. No todos, algunos. Y en la cultura peruana hay serios problemas de comunicación. Me refiero a la relación entre el estudiante y el asesor de tesis. A menudo escucho experiencias con niveles altísimos de estrés y ansiedad, porque la retroalimentación sobre el trabajo de investigación demora en llegar al estudiante. Se entiende que el docente en muchos casos está saturado de responsabilidades,
Pero el estudiante necesita conocer la situación actual del docente para prevenir y viceversa. No estamos acostumbrados a decir las cosas, sino suponemos. En cuanto a Chile, yo creo que esto pasa mucho, sobre todo cuando trabajas en investigación con profesores. Yo mismo tuve que aprender muchas cosas por mi cuenta. Hay muchos profesores que eligen a sus alumnos favoritos y los demás acaban un poco perdidos y tienen que trabajar el doble para ponerse al día, lo que acentúa la competencia. También preguntamos a un profesor sobre el reto de la supervisión. Ahora escucharás la experiencia de Geraldo Huiticé, profesor del Instituto Federal de Goiás, que tiene años de experiencia como asesor. Bueno, lo más difícil es cuando el alumno no acepta nuestras sugerencias sin poder justificarla, ni explicar por qué. Simplemente no acepto y ya está, quiero hacerlo a mi manera porque sí. Usualmente esto ocurre por ingenuidad o mera ignorancia. Pero hay algunos que se sienten superiores no solo al tutor, sino a toda una tradición académica establecida. Y por último, es terrible cuando un alumno no cumple lo acordado, no envía lo que deberías haber escrito o lo envía con poca antelación. Esto suele ir acompañado de desapariciones, falta de respuesta a los mensajes, ausencia en las reuniones de tutoría y algunos actúan como si no tuvieran ningún compromiso con el trabajo que están haciendo. Eso es una lástima. Ahora van a escuchar a Josué Olmedo, trayéndonos el punto de vista de Robson Cruz. Él es profesor de psicología en la PUC de Minas, en Brasil, y lleva un par de décadas investigando la escritura académica y la vida académica. En lo que se refiere a la cuestión de la orientación, aún podemos plantearla en términos más macrosociales. Hoy, más que nunca, los orientadores se enfrentan a problemas estructurales en la educación de sus orientados. Y una percepción que tengo, que también es muy recurrente, es que hay un discurso maniqueo cuando pensamos en las relaciones entre alumnos y supervisores. ¿Cómo ocurre esto? Suele ocurrir a partir de la idea de buscar al culpable, como si el culpable fuera el supervisor o el alumno. No es que no pueda haber culpables en cualquier relación laboral, pero esto ha reducido el problema. Y al mismo tiempo, como he dicho, tienes el problema de que no estamos formados para ser tutores, estamos formados para ser profesores. Podríamos decir que de hecho estamos formados para ser profesores hasta cierto punto, porque formarse para enseñar también tiene sus límites, en el sentido que también no es para tanto. En realidad, debo decirlo de otra manera, somos formados para ser investigadores. Así que tenemos poca formación, no hay obligación de que tengamos dominio pedagógico del aula y mucho menos de una relación interpersonal tan compleja como la relación de tutoría. Ser tutor o tutora tampoco es fácil. Es uno de esos desagradables perfiles de memes que te mencioné. Incluso he visto a gente publicando tutorías sobre cómo engañar a su tutor. ¿Puedes creerlo? La publicación enseñaba cómo engañar al tutor para que no vea que no has leído los artículos que te sugirió o para que pienses que has estudiado más sobre un tema de un texto que no estaba muy bien desarrollado. El tutor o el alumno son seres humanos, como cualquier otro. Algunos días el cielo es azul, los pájaros cantan y todo fluye bien. Pero otros días la leche se derrama y pisamos caca de perro en la calle. Nosotros necesitamos aprender a mirar a los demás con la misma compasión con la que necesitamos aprender a mirarnos a nosotros mismos. Necesitamos aprender a aplicar una lógica amorosa a nuestros actos. Si a mí me resulta difícil caminar por la investigación, ¿no es también difícil guiar a alguien en este proceso? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos mutuamente? En la academia, nosotros no estamos compitiendo, estamos construyendo. Y si nos fijamos en algunas historias que podrían inspirarnos para vivir otras relaciones con nuestros profesores, tutores y alumnos. Una cosa que me pareció genial. Estás escuchando de nuevo a Remy, trayéndonos el relato de Beatriz. Le preguntamos a ella qué le ayudaba en su relación con su tutora. Cuando me acerqué a mi profesora para que pudiera aceptar el rol de tutora de mi tesina, ella supo decirme desde el principio, cuando vio mi propuesta, de que sabía mucho y de que no, y que tendríamos que construir juntas.
Ajustar la expectativa fue muy importante para organizar mi investigación y planificar la consulta a otras personas. El diálogo sincero ha sido muy importante no solo para la investigación y los plazos, sino también para la salud mental. Pero, ¿y para los profesores? ¿Cómo es eso? Escucha lo que nos dice Geraldo. En primer lugar, es importante escuchar a la persona, saber qué le gustaría hacer y qué espera de la supervisión. En segundo lugar, es esencial dejar claro lo que pueden esperar de mí como tutor, lo que haré por ellos y lo que no haré. Por ejemplo, puedo corregir textos e informes, señalando correcciones, pero no escribiré por ellos. En tercer lugar, me gusta hablar de plazos, establecer un calendario razonable con momentos de descanso y cierta flexibilidad. En cuarto lugar, intento dejar claro cuáles son los límites de la autonomía de la persona, lo que suele implicar los plazos y los formatos de los informes y producciones textuales que tiene que elaborar. La persona tiene que saber que debe entregar su informe final en una fecha determinada, que tiene que seguir las normas de texto, etc. Por último, intento dejar claro que no todo lo que planeamos va a salir bien y que no pasa nada. Los cambios de planes son naturales. Y también dejo un espacio abierto para que la gente se exprese, exponga sus opiniones y ideas, ya que todo esto es bueno para el desarrollo de la investigación. El ambiente debe ser acogedor, de apoyo mutuo, de ayuda, para que todo fluya sin problemas y se superen los baches. Una habilidad importante mencionada por Geraldo para que empecemos a madurar como investigadores es la autonomía. ¿Es posible investigar de forma más autónoma? ¿Y cómo desarrollamos la autonomía? Luana hablará un poco de esto desde su experiencia. Creo que la autonomía viene del aprendizaje, una herramienta teórica, pero también práctica. Para desarrollar la autonomía en la investigación hay que conocer las etapas y los procesos de la investigación y claramente tener experiencia en la práctica de investigación. Pondré un ejemplo. Desarrollas la autonomía para elegir la bibliografía del capítulo cuando conoces los procesos de selección y estudio del texto teórico. Te familiarizas con los conceptos del campo, evalúas cuáles de ellas conectan con la cuestión que estás investigando y con ello pues logras escribir sobre este tema. La autonomía no se desarrolla en una sola acción, se desarrolla en una sucesión de acciones, en un proceso continuo. Esto lleva tiempo, requiere dedicación, pero está al alcance de todos. Ser autónomo, por tanto, no es un rasgo de la personalidad, algo que algunas personas tienen y otras no. La autonomía en la investigación es una habilidad que se aprende. De este modo, también podemos identificar lo que más necesitamos nosotros y nuestra investigación en este momento, para saber en qué gastar nuestra energía y a quién recurrir. Como cualquier ser humano, los profesores también tienen perfiles y conocimientos diferentes. Hay ese profesor que puede ayudarte más con ese concepto clave de tu investigación. Hay otro que puede ayudarte más con el proceso de organización de tu investigación y redacción. Y otro que tiene mucha experiencia con el análisis de datos. Digo esto porque tu tutor no tiene por qué cubrir todas estas etapas. Puedes acudir a otros profesores y colegas para que te ayuden con un aspecto concreto de tu investigación. O incluso, si se trata de un apoyo más amplio, puedes buscar a otra persona que te supervise en régimen de coautoría. Para aprender es importante aprender a aprender. Sí, la universidad, si es que estamos dispuestos, es un gran campo de aprendizaje sobre cómo aprender y cómo enfrentarnos a lo que aún no sabemos. Reconocer nuestros límites requiere humildad intelectual y curiosidad. A cada paso dentro de la universidad estamos desarrollando un carácter intelectual. Este carácter puede estar lleno de toxicidad, egoísmo o más centrado en nuestro propio bienestar que el de nuestros colegas, amigos, alumnos y tutores. Si has entrado en la universidad es muy probable que ya seas una persona curiosa, que no se conforma con respuestas superficiales o prefabricadas. Así que aplica esto a otros aspectos de tu vida. Si no sabes algo, no tengas miedo de preguntar, no te cierres. Esta voluntad de preguntar y esta sed por conocimiento son la curiosidad. Haz preguntas, y para tener la valentía para hacer preguntas, primero tenemos que darnos cuenta de que tenemos limitaciones y de que no es poco común que fracasemos. La humildad intelectual consiste en admitir que no sabemos. Al fin y al cabo,
Reconocerlo es el primer paso en cualquier proceso de aprendizaje. Tampoco tú, profesor, serás mal tutor si no puedes cubrir todo lo que tu alumno necesita. Reconoce tus límites, incluso para tu alumno. ¿No sería estupendo que dejáramos de ver esto como una debilidad, sino como una honestidad que nos hará más humanos y empáticos? Y que incluso te ayudará a estar menos agobiado y a promover espacios más colaborativos. Después de todo, algo que creemos que puede ser importante para la coordinación es hacer una introducción práctica, con listas de comprobación claras como checklists, por ejemplo el número de horas de cada cosa que tienen que cumplir los alumnos, incluso para proceso de conclusión de carrera o posgrado. Y es que muchas veces las informaciones están muy mezcladas en las normativas, lo que puede generar confusión. Incluso es bueno que en ese momento de introducción se deje claro en qué consiste la carrera y las posibilidades internas de cambiarse de carrera. He conocido a gente que llevaba años haciendo la carrera de matemáticas con la esperanza de cambiar internamente a una carrera de medicina. Este era el tipo de cosas que ya sabía que estaban prohibidas por alguna normativa interna. Algo parecido le pasa a veces a la gente que quiere hacer estudios de posgrado y empieza a cursar asignaturas como una matrícula especial antes de matricularse, pensando que podrá adelantar todas las asignaturas que tendrá que hacer cuando se matricule. Suele haber un límite en el número de créditos que puedes aprovechar y también de validez, como hay lugares que pueden utilizar los créditos en solo 2 años. Si pasa ese tiempo, se los pierde. Lo obvio solo es obvio cuando se dice. Y para ti, estudiante, la norma solo es válida cuando está escrita. No vale con oírla decir a alguien que cree que es así y creerlo ciegamente. Búscalo en la web, ve a secretaría, guarda una copia del reglamento donde está la información, consúltalo con el coordinador. Este tipo de normas pueden cambiar incluso de una carrera a otra, de una universidad a otra y de un país a otro, pero hay que buscarlo. La facultad no siempre lo deja todo claro. Incluso porque no dejar claro a veces puede ser interesante para la universidad. Escucha lo que Laura Weber nos comparte sobre eso. Vas a escuchar por la voz de Mónica Cortés. Yo estudié en una universidad privada. Tenía que pagar una mensualidad cada mes y debido a la forma en que organicé mis asignaturas, al final de la carrera, en 2018, realmente solo tenía que pagar la asignatura del trabajo de fin de grado mientras escribía mi monografía. Y solo al final, como en el 5º mes, cuando ya estaba en las últimas cuotas, tuve una conversación con mi coordinadora de carrera y fue ahí cuando me enteré de que al comienzo del semestre podría haber solicitado una reducción en las cuotas, ya que solo estaba cursando una asignatura ese semestre. Pero como nadie me dijo nada al respecto, terminé pagando prácticamente el valor completo del semestre, en mi último semestre, cursando solo una asignatura. Para los profesores es algo importante conocer el contexto de sus alumnos. Escucha lo que nos contó Sadie, a quien ya has escuchado en este episodio. En Perú también es muy probable que esto ocurra con los alumnos que llegan a la capital, Lima, desde otras regiones. Creo que es importante que los profesores también tengan un conocimiento general de la procedencia de sus alumnos para que no piensen que todo se entiende. A menudo, la calidad de la educación recibida no es igual para todos, por lo que algunos alumnos tienen que esforzarse el doble para nivelar sus conocimientos. Y en ese momento, los profesores pueden ayudarlos. Para ti, estudiante, no dudes en hacer preguntas en la secretaría, la oficina de coordinación o en los grupos de estudiantes. Aunque no tengas a nadie cerca que pueda ayudarte con esto, en estos espacios que he mencionado podrás conocer un poco mejor cómo está organizada la universidad. Y eso te dará una idea de lo que es importante priorizar en cada etapa. Y para saber cómo tratar a cada profesor o asignatura, nada como hablar con tus colegas o con tus compañeros que ya hayan hecho alguna asignatura con esos profesores. Ellos son las personas que te darán consejos sobre cómo estudiar cada asignatura y cómo es cada profesor. Puedes ponerte en contacto con ellos a través de proyectos de extensión, iniciación científica o incluso durante los descansos, conversando en la fila de la cafetería o del comedor de tu universidad.
puede que te resulte difícil acercarte personalmente a alguien para conversar. Lo entendemos. Si es así, puedes iniciar este contacto a través del grupo de WhatsApp. Así, poco a poco irás conociendo a tus compañeros y encontrarás otras formas de acercarte. Y aún aprovechando la tecnología, intenta encontrar un grupo online de algo que te guste, con lo que te identifiques, como un grupo de atletismo para los que les gustan los deportes, o grupos universitarios que tengan una fuerte vena política en algo que sea importante para ti, grupos de estudio, grupos religiosos, coros de la universidad, etc. Son lugares estupendos para construir relaciones duraderas, o al menos una red de apoyo para los momentos difíciles. Pero si tú estás haciendo tus estudios de posgrado, sabemos que puede ser una época de mucho miedo y soledad, pero hay algunas formas de aliviar un poco la mente. En cuanto a las cuestiones burocráticas, que son muy confusas, una buena salida es hacerse amigo de la secretaria de su programa de posgrado. El personal de la secretaría está muy bien informado y puede ayudarte con temas como dónde resolver ciertas cuestiones institucionales, cómo funciona el sistema de matrícula, cuándo puedo intentar hacer un programa de intercambio, qué pasos dar para entregar el texto de calificación, etc. Cuanto antes te informes, mejor. Intenta también asistir a eventos de tu área cuando puedas. Conocerás a gente de diferentes lugares y podrás establecer contactos para discutir temas de investigación muy similares a los tuyos y obtener ideas sobre tu investigación. Así que eso es todo por hoy. Y no te olvides de ir a la página web para ver los recursos que te hemos dejado, así como la guía de diálogo con preguntas para que podamos tener una buena charla basada en lo que hemos hablado en este episodio. En este sitio web también se pueden encontrar contactos de clubes de escucha en línea y presenciales, para quienes deseen encontrar más gente con la que hablar en los episodios. Has escuchado al Homo Academicus. Presentación por Esteban Muñoz, presentación en inglés por Alejandra Ortiz, guión y presentación en portugués por Débora Vieira, apoyo en el guión Robson Cruz, Ana Becerra Felicio y Raquel Maya. Apoyo con los recursos Ana Becerra Felicio, Débora Vieira, Elisa Férez, Josué Olmedo y Raquel Maya. Revisión del guión por Federico López. Apoyo en comunicación por Elisa Férez y Lorena Brondani. Edición y distribución por Laura Weber. Diseño gráfico y web por Amanda López, traducción al inglés por Tomás Friseiro, traducción al español por Débora Vieira. El podcast Homo Academicus es un proyecto financiado por la Fundación John Templeton y no refleja necesariamente las opiniones de la Fundación. Visita el sitio web en www.homoacademicus.org para saber más sobre nosotros y encontrar nuestros recursos.